Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio y seguimos hablando de emprendimiento con estos podcasts que están reventando las redes sociales porque son de los más escuchas que tienen, los de Swankar. Hoy estamos también con Soraya Tres Palacios, que es la segunda vez que está en el programa y hemos hablado mucho de teoría, de mucha teoría, ¿no? Hemos hablado con Swankar de cómo se hacen estas entrevistas de trabajo, pero hoy vamos a profundizar en la parte práctica y hablar un poquito más de ello. Swankar, Soraya, bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes. Soraya, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo podemos dividir todas estas partes que conforman una entrevista de trabajo? Pues bueno, nada, como me acaba de presentar Raquel, soy Soraya y pertenezco pues al área de recursos humanos de una gran cadena hotelera, de esas que si no has visitado la tienes en tu lista de espera para ir en algún momento. Entonces, como me ha comentado nuestra compañera, quiero dar un poco cuáles son las fases ante una entrevista y qué esperamos desde mi lado de la cara de la moneda. Nada, la fase 1 es que esperamos que vengas preparado, básicamente. Para empezar, lo primero que miramos incluso antes de sentarnos con el entrevistado es si te has molestado un poco en conocernos. En mi caso, por ejemplo, si sabes cuántos restaurantes tenemos, si has entrado en nuestra página web, si has bichado un poco Google o TripAdvisor y si sabes, pues, por ejemplo, en este caso que trabajo en una cadena hotelera, si es un hotel pues más familiar, urbano o pet friendly, por poner un ejemplo. Parece básico, pero mucha gente no lo hace y marca la diferencia, porque es verdad que hay mucha competencia, pero hacerte brillar no es tan difícil como parece. Entonces, ¿qué esperamos? Pues alguien que haya buscado un poco de contexto y alguien real que quiera pertenecer a nuestro equipo como un trabajo, como una oportunidad pues para crecer en el futuro. Y tú, Shankar, con la parte... Ay, no se escucha. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Es que por ahí tengo a Marley, que es el perrito mío que está malo, está con vómito, está malo, y hoy no lo he podido dejar con nadie y está por ahí pidiéndome atención. Así que pido disculpas si se escucha un poco por ahí. Yo aprovecho que es el Día Internacional del Libro y así recomiendo uno para todas aquellas personas que estén en búsqueda de empleo y que quieran mejorar su carrera profesional, que es De qué color es tu paracaídas. Y esto es un libro que es un bestseller para el tema de la orientación laboral y para el tema de los recursos humanos y se va actualizando año tras año. Con lo cual, alguien que esté interesado en leer hoy o comprarse un libro, este sería una buena recomendación. Y luego, nosotros desde la orientación laboral, aquellas personas que están en búsqueda de empleo, de mejora profesional o de cambio de carrera, siempre recomendamos un poco, enlazado a lo que acaba de comentar Soraya desde la perspectiva de recursos humanos, que se preparen la entrevista antes del día de la entrevista, es decir, que averigüen todo lo que puedan de la empresa. Hoy en día lo tenemos muy fácil porque tenemos páginas web corporativas, podemos hablar con gente que haya trabajado desde dentro, que nos da una visión mucho más cercana y más transparente. Podemos averiguar sobre la misión, la visión, qué programas llevan a cabo, averiguar todo lo que podamos antes de ir a la entrevista para poder un poco coger seguridad, ¿no? Antes de llegar al día de la entrevista y sentarnos cara a cara con las personas que nos va a entrevistar, ¿no? Sí, sin duda, tal y como comentas, es una parte fundamental. Básicamente porque eso nos conlleva pues a llegar a la parte 2, ¿no? A la fase de la entrevista, pues al desarrollo. Normalmente, cuando llegamos al desarrollo de la entrevista, Shankar, ¿tú qué les sueles recomendar? Mira, en principio yo les digo a todo el mundo que una entrevista de trabajo es una entrevista y una entrevista es una comunicación entre dos personas. Entonces, la persona que te entrevista te lo puede poner muy fácil por su forma de hablar, de tratarte, de recibirte, de atenderte, o te lo puede poner muy complicado, porque yo también he pasado por entrevistas donde no lo he pasado bien. Aquí hago un inciso y siempre le digo a la gente que está en búsqueda de empleo o que está en una entrevista de trabajo, que si en algún momento de la entrevista se sienten mal o sienten que están siendo maltratados de alguna manera, que tienen toda la libertad del mundo para ser asertivos y decirle, bueno, gracias, no me estoy sintiendo cómodo, pero prefiero parar aquí la entrevista porque no es el sitio que estoy buscando. ¿Por qué digo esto? Porque he entrevistado a mucha gente que ha sufrido en las entrevistas, que lo ha pasado realmente mal, que le han hecho muchas preguntas personales, que le han hecho preguntas a lo mejor poco adecuadas o incluso diría yo hasta ilegales en algún momento concreto, ¿no? Entonces, bueno, que la gente sepa
que tú necesitas el trabajo porque estás buscando empleo, pero que la empresa también necesita el talento, con lo cual tiene que haber un match ahí entre las dos partes, ¿no? Y que sean lo más naturales posible, ¿vale? Que no interpreten, que no finjan, que no se pongan una máscara pensando que es lo que busca la empresa, porque fingir, puedes fingir media hora, una hora, pero luego no vas a poder fingir todos los días, todo el rato y con todo el mundo. Claro. Entonces, que sean naturales, lo más naturales posible. Claro, es por eso que, al menos desde nuestro punto de vista de reclutadores, es decir, ha tomado mucho énfasis el tipo de entrevista por competencias, porque es cierto que el tipo de entrevista tradicional en el que te preguntábamos, pues, dónde te veías dentro de 5 años, cuáles eran tus debilidades y cuáles eran tus fortalezas, ya venían todos muy preparados, entonces nunca llegabas a conocer a la persona. Y es por ello que en el tipo de entrevista por competencias, donde decimos preguntas tipo, ¿cómo actuaste en la última vez que tuviste un enfrentamiento con un compañero? ¿O qué situación incómoda has tenido para saber cómo salir de la situación incómoda? O conocerte un poco, saber cómo actúas. Al igual que algo que a mí me encanta hacer son las entrevistas grupales. Porque lo que dices, es verdad que tal y como yo me comunique o como tú estés ese día o incluso como esté yo, es verdad que la vocación por el servicio tiene que dejar de lado todo el malestar que has tenido tú en casa o con tus compañeros antes de una entrevista o inclusive desde el parte del entrevistado. ¿Por qué digo lo de la entrevista dinámica o grupal? Porque cuando estás en grupo hay dos opciones, o te sientes muy cómoda o estás muy, muy incómodo. Y te da la oportunidad de conocer cómo será el entrevistado, pues en grupo, si sabe ceder el turno de palabra, si sabe trabajar en equipo, no sé, siento que hay más chicha, por así decirlo, al igual que en la entrevista técnica o práctica, que es algo que no se suele dar y creo que está muy bien, porque no sé, Schwanker, si tú le has dado pautas de cómo llevar a cabo este tipo de entrevistas, pues por ejemplo, en cocina. Aquí en mi grupo hotelero se hace bastante. Pues mira, necesito un cocinero que venga para un restaurante asiático. ¿De qué me sirve estar conociéndote y saber simplemente cómo actuarías ante X situaciones si no sé cómo lo llevas a la práctica? Hazme un plato, elabóralo. Y creo que es algo a lo que no nos preparan normalmente. Para mí sería el sistema ideal de entrevista. Para las entrevistas de trabajo no son una bola mágica ni una varita mágica para saber si ese candidato luego va a trabajar bien en la empresa, pero es la herramienta que hay, no hemos descubierto una mejor, luego está el periodo de prueba en los contratos, que ahí sí se ve si la persona funciona o no, pero realmente no es lo ideal una entrevista de trabajo, porque Soraya preguntaba, desde recursos humanos podemos hacer preguntas, pero nosotros también preparamos a la gente para esas preguntas. Es decir, si tú me dices, dime que has tenido un conflicto con compañeros en el pasado y cómo lo solucionaste. Evidentemente vamos a preparar una respuesta para que el candidato la diga. O hay preguntas incluso totalmente ilógicas en manuales antiguos que a lo mejor no se han actualizado. A mí me han dicho gente, Sonker, me preguntaron que si fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Eso para qué lo hacen? ¿No? Pues bueno, es una chorrada porque que yo te diga que soy un delfín o un elefante y tal, tampoco va a significar que sea mejor trabajador o no, ¿no? O las típicas de cómo te ves, a lo mejor, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Mucha gente me dice, Suancar, no sé ni lo que voy a hacer el mes que viene, que voy a saber yo dentro de 10 años, ¿no? Claro, Se imagínate. presupone que es para ver si hay continuidad en la empresa y tal, pero todo ese tipo de preguntas que quizá vienen más de un pasado, tienen que actualizarse, incluso a veces quitarse, porque los tiempos cambian y los recursos humanos también tienen que cambiar con los tiempos. Desde el 2020 hacia acá, después de la pandemia y todo, se produjo en Estados Unidos lo que se conocía como la gran renuncia, que mucha gente empezó a abandonar sus puestos de trabajo porque buscaban otro tipo de condiciones laborales que les permitieran conciliar con su familia, tener tiempo libre, que no era las generaciones como lo de mis padres, ¿no? Que era conseguir un trabajo y trabajar todo el día durante muchos años para luego jubilarte y ya se acabó prácticamente tus mejores años La, de tu vida, ¿no? la querida fuga de talento, como llaman, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso incluso a veces hay empresas eh, que tendrán que renovarse y decir, vale, el sistema de preguntas o de procesos de selección que hacíamos hace 10 años ya no funciona. Pues porque la gente se prepara y porque la gente busca otra cosa diferente.
De hecho, yo me ilusiono mucho cuando hay gente que me dice, pues mira, Sonkar, yo estoy poniéndole condiciones a la empresa y cuando me preguntan, ¿qué has averiguado de nosotros? Yo también pregunto a la empresa, ¿qué has averiguado de mí? ¿Sabes? Pues Como para equiparar un poco ese desnivel que parece que hay desde el desempleado que parece que está suplicando un puesto de trabajo y la empresa que es toda poderosa y que te decide si te va a cambiar la vida o no dándote un puesto de trabajo, ¿no? mira, Es yo verdad uno que... de los objetivos que creo que tenemos que tener como reclutadores es que nos sientan, nosotros buscamos a trabajadores reales, que se comprometan, que tengan una cultura de servicio ideal, pero hay veces que nos equivocamos y hacemos entrevistas que parecemos robots. Vamos con un guión y ellos nos tienen que responder algo que a veces parece que lo das por alto. Ya tienes unas preguntas básicas que se las dices a todos y despersonalizas mucho al candidato. Entonces, lo que nos dices, tienes mucha razón. Es más, me encanta este tipo de preguntas porque me hace plantearme si lo que yo hago en mi día a día está bien. Es más, para mí no hay nada mejor que un candidato dirija mi entrevista. Es que hay veces que digo, es que ya está, es que te quiero en mi equipo. Claro. Eso es lo que iba a comentar, porque cuando tienen a dos personas que más o menos están equiparados en igualdad de condiciones, ¿en qué se basan? ¿Qué requisito le dan más importancia para decantarse por uno o por otro? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un chico que nada, era para un puesto de jefe de sector. Y nada, teníamos a un chico muy jovencito y a un candidato senior. Entonces, nada, es verdad que yo decía, es que no sé cuál va a ser la diferencia. Hicimos 3 fases de entrevista. Y ya en la última fase, pues el chico que era más junior llega y nada, dice, bueno, pues muchas gracias por las entrevistas, ha sido un placer conoceros, me he sentido muy cómodo y de repente nos dice, mira, tenía tantas ganas de trabajar con ustedes que he hecho un checklist de todos los hoteles que tenéis aquí en la isla, de cuáles son los puntos de venta del hotel que más me gusta y en qué hotel yo sabía que iba a crecer. Bueno, me fascinó. Dije, es que este hombre tiene que estar aquí conmigo. Se sabía cuáles eran los puntos de venta, cuál era un restaurante buffet, cuál era un restaurante a la carta. Cuando vino a hacer una de las entrevistas, que era presenciales, se fijó mucho en cómo era la dinámica del equipo. Es más, a día de hoy coordina el departamento. Y ese tipo de, que al final es un detalle, que a lo mejor el otro lo hizo muy bien, pero no investigó lo suficiente. Que a lo mejor sí, pero no me lo hizo entender. Ese tipo de características creo que son las que te hacen elegir a un candidato que está muy equiparado al otro. Yo diría que es como que ese chico descubrió su Ikigai, ¿no? Que hemos hablado del concepto japonés del Ikigai, de su pasión. Está Sí. claro que demostró cuál era su pasión, ¿no? Y tú dices, para adentro, ¿no? Para casa, claro. Sí, 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 sin duda, vamos. Y ya no es eso, que tuviese claro su objetivo, sino que hay gente que, bueno, muchas veces dice, pues mira, yo necesito un trabajo y este es mi trabajo, pero hay gente que sabe que no es su trabajo, sino lo que dice, su pasión y que tiene muy claro su objetivo. No significa que te vayas a casar con la empresa, pero sí que cuando trabajas haciendo algo que te gusta, se nota. Y eso se lo transmites tanto a tus compañeros como a los clientes y es algo que necesitamos aquí y en cualquier empresa. Nosotros de la orientación laboral, cuando ya se desarrolla la entrevista, también le decimos siempre y le recordamos a los candidatos que hay un momento en el que tienen que hacer preguntas. Porque muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado que luego me llaman, son que ya fui a la entrevista y tal? Bueno, ¿y cuánto vas a cobrar? ¡Ay! No lo pregunté. Digo, ¿en serio? No, no, se me olvidó porque estaba tan nervioso que no pregunté nada ni del sueldo ni de nada. Digo, entonces, siempre en una buena entrevista, si no salen esos temas un poco más, a lo mejor, más complicados de sacar al principio, siempre va a haber una parte final donde la empresa o el reclutador te va a dar tiempo y espacio para que tú hagas las preguntas que quieras hacer. Y es importante que las hagas, porque yo creo que ahí se nota eso que comentaba Soraya, ¿no? Si tienen más interés o no, si han averiguado, qué tipo un poco de cosas tienen en la cabeza, ¿no? Ese candidato. Entonces, hay que Mira, aprovechar esa oportunidad. cuando yo empecé a reclutar y tenía una compañera a mi mano derecha, una pregunta que nos hacíamos era, ¿qué te dejó ese candidato? Siempre nos decíamos, ¿qué te dejó? Y el que te dejó es qué pregunta te dejó, qué sensación, pero sobre todo, cuando tú vuelves y das tu feedback a un compañero, lo que te suele dejar es o una pregunta abierta o qué tal el ambiente, hay posibilidades de crecer dentro, dónde me ves o crees que mi objetivo es
el que yo debería plantearme, porque en muchas ocasiones, sin ir más lejos, yo he tenido objetivos que cuando ya estoy en el puesto, a la larga me digo, ¿qué va? Mi objetivo era muy diferente a lo que realmente quiero, ¿sabes? Y eso yo no lo veo, a lo mejor lo ve la persona que me entrevista. Entonces, para mí es que me deja como candidato. Sí, además con estas preguntas que son importantes hacer, por ejemplo la del dinero, que es delicada, ¿no? Que da vergüenza hacer. Hay una cultura, por ejemplo, en Estados Unidos que de negociar un poco el sueldo, ¿no? De decir, bueno, te pago 10.000, pues no, yo quiero 12.000, ¿no? Aquí en España no se hace, o sea, ni ya no se pregunta como para decir, no me pagues 1.500, págame 2.100, ¿no? Sí, es como tabú, no entiendo por qué, si al final lo que estás haciendo es, pues, labrar tu futuro, pensar en lo que va a generar lo que seas tú dentro de un tiempo. Entonces, pues es verdad que a nosotros no nos importa que nos lo preguntes, es más, nos gusta, y que cierren con actitud positiva y con alguna pregunta profesional o muchas gracias por la oportunidad, incluso un apretón de manos, porque es cierto que después de nuestra querida pandemia, pues la distancia social pues se ha llevado mucho, pero un simple apretón de manos o un mensaje de agradecimiento o algo que yo agradezco mucho es que me den un feedback en el que me hacen una crítica constructiva. Pues mira, me hubiese gustado que me preguntaras esto. O, bueno, ya que no me lo has preguntado, te voy a contar. Eso me encanta, porque es que se nos puede escapar. Pues que me parece genial, la verdad. Total. Me parece genial. Que se dé esa oportunidad también a la persona, ¿no? Que está al talento que está buscando una empresa, poder explicarse incluso fuera de la entrevista, ¿no? Como hubo cosas que no pude explicar o que no dio tiempo y aprovecho y sigo teniendo un contacto contigo y te mando un correo de agradecimiento, ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Que al Es final es por que sentido común, ¿sabes? Que debería ser así, ¿no? al final yo creo que el mensaje es, prepárate la entrevista, muestra tu mejor aptitud, no tengas miedo de ser tú mismo o tú misma, tienes que serlo, porque desde recursos humanos eres mucho más que el currículum que nos has traído y que no seas tú mismo se nota. Cuando ya vienen con todo demasiado preparado, con un guión muy claro, se nota. Lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo, intenta irte de la entrevista sin ninguna duda y si la tienes, yo soy una persona como tú. Lo único que en este lado yo estoy por aquí y tú por allí. En algún momento será al revés, ¿sabes? Entonces, sé tú mismo y no te quedes con ninguna duda, es lo mejor. Nosotros recomendamos siempre, que no lo hemos comentado, la importancia del lenguaje no solo verbal, hablar despacio, intentar pronunciar en la entrevista, ¿no? Que se te escuche bien, respetar el turno de palabra, y también el lenguaje no verbal, ¿no? El cómo te sientas, cómo sonríes, ese tipo de cosas también se preparan desde el coach de empleo o el orientador laboral, ¿no? Porque sí que es verdad que son cositas que a veces no se les da la importancia que tienen, pero que también transmiten, ¿no? Ese primer impacto, esa primera imagen que se lleva al reclutador de nosotros, ¿no? De cómo entramos, saludamos, de dónde nos sentamos, si pedimos permiso, ¿no? Porque, bueno, se da de todo, la verdad. Es que al final te fijas en todo sin querer y es normal, porque es el primer visual, el cómo me hablas, si me tuteas o no, y hasta qué punto la conversación es cómoda. Porque hay veces que, por ejemplo, yo que me considero muy joven, pues no me tutean y llega un punto que es como, no me dejas de tratarme por usted, háblame por tú, que soy una chica joven y quiero sentirme cómoda. Pero fíjate, lo que está comentando, yo creo que Soraya es un tipo de reclutadora y luego hay otros tipos de reclutadores que a lo mejor no son tan abiertos o tan cercanos. Entonces yo siempre les digo a la gente que se preparen para eso, porque no sabemos a qué tipo de entrevista vamos a tener delante ni qué tipo de entrevistador o entrevistadora. Y que no sufran. Es decir, si no sale bien la entrevista porque la persona no lo puso fácil, lo que sea, es porque no era el sitio para ti. Entonces, tú hiciste bien tu trabajo, tú fuiste a la entrevista, te la preparaste y si no funcionó, mejor porque sabemos que no es la empresa donde yo voy a trabajar a gusto. Con lo cual, al día siguiente seguimos buscando hasta encontrar ese match entre empresa y candidato, ¿no? Sí, es Así que no lo cierto vivas. que como comenta Joancar, yo intento ser muy cercana y que se sientan muy, muy cómodos. Nos podemos encontrar con un perfil como el mío, también te puedes encontrar con alguien que sea un poco más rígido, por así decirlo. Pero tal y como comentas, al final, cuando tú te presentas a una entrevista, tienes que tomártelo como una oportunidad y eso no significa que sea la única.
Si no estás cómodo, como has comentado, ahí no es. Tú no puedes estar en una entrevista con la sensación de que te están juzgando, de que tienes que estar súper comedido, todo lo que tú digas puede usarse en tu contra prácticamente. No, tienes que estar cómodo, porque a mí me ha pasado hacer entrevistas de decir, es que parece que he cometido un delito y están aquí haciéndome pues un interrogatorio. No, ahí no es. Y haciendo hincapié en los detalles que comentaban anteriormente, ¿se le sigue dando esa importancia a la apariencia física, a la ropa? ¿Cómo se debe ir a una entrevista de trabajo? Pues a ver, sí, claro que se da importancia. Yo no te voy a decir que no porque te mentiría. Pero yo creo que no hay un cómo como tal. Es decir, depende del puesto al que te presentes y ya no solo cómo vayas vestido, sino también tu actitud. A lo mejor yo llevo un pantalón vaquero y una camisa básica blanca y me presento a un puesto de jefatura, pero mi actitud es súper respetuosa, un tono muy amable, hago todas las... Y otra cosa muy diferente es que vengas en traje y chaqueta y después tu actitud no acompañe, ¿sabes? Es obvio que no vas a venir en chándal a una entrevista. También depende de qué chándal, ¿no? Es que depende de muchas cosas, pero yo creo que la actitud es la mayoría. También tenemos que ser conscientes de que hay una ropa para cada situación, ¿no? Juancar, ¿tú qué les propones normalmente como Sí. orientador? Nosotros siempre decimos que el código de vestimenta depende de la empresa y el puesto al que te presentas. Ponías el ejemplo del chándal, ¿no? Si me presento a un puesto de monitor deportivo, porque me dedico al mundo del deporte, a lo mejor tiene sentido que vaya un poco más informal o deportivo. Si me presento a una entidad financiera, bancaria, evidentemente ahí va a ser chaqueta, corbata, etc. Entonces, bueno, cuando averiguamos sobre la empresa y el puesto, esa fase previa a ir a la entrevista, ya vemos un poco cómo se viste en esa empresa y cómo se visten los trabajadores. Entonces, bueno, es adaptarte un poco a eso, al puesto al que te presentas y a la empresa en concreto, ¿no? Sí, sin duda. Es que diste en el clavo. Así eres orientador. Chicos, ¿qué sucede luego de que pasamos esa entrevista, ese periodo de reflexión? ¿A qué se dedica Recursos Humanos? Por la parte de Swankar, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Esperar cuánto tiempo? ¿Seguir pues, buscando un trabajo? ¿Qué actitud mostrar? Pues, a ver, desde Recursos Humanos, a ver, depende de cómo sea el candidato, porque es cierto que, bueno, yo normalmente cuando hago una entrevista o les paso los currículums a una criba y se lo paso a los jefes de departamento, si ya has llegado al punto de hacer una entrevista, siempre vamos a darte un feedback. Y normalmente cuando estamos cerrando el proceso de la entrevista, te decimos, mira, en una semana, un día, mañana, te damos como un plazo para avisarte. Casi nunca olvidamos darte un feedback, sea positivo o sea negativo. Es verdad que agradecemos mucho, hola, mira, me encantó la entrevista, estoy pendiente de vuestro feedback, genial. Algo que yo no recomiendo hacer, llamar constantemente para ver un feedback, miles de correos, porque una cosa es mostrar interés y otra es sobrepasar los límites. ¿Qué solemos hacer nosotros? Si eres el elegido, te mandamos un correo, incluso te llamamos. Y si no eres el elegido, también, porque hemos estado en el otro lado y queremos una respuesta, te la mereces. Es tu tiempo, qué menos que eso. Y de verdad que aconsejo eso, mostrar interés, pero no atosigar, porque es que ha llegado un punto que hay gente que va a ser el seleccionado y me has llamado tantas veces, me has mandado tantos mensajes que me haces dudarlo, porque pienso, si eres así antes de entrar, ¿cómo será cuando estés dentro? Yo te he prometido, confía en mi palabra, ¿sabes? Que te voy a contestar. ¿Tú, Joancar, qué sueles recomendar? A mí me encanta que saque el tema, Raquel, porque mucha gente a lo mejor me ha llamado y me dice, Swankar, que no me han respondido a aquella entrevista que fui, y a veces pregunto, ¿pero cuándo fuiste? Y dice, no, hace un mes y medio. Digo, no, pero entonces creo que hay un tiempo prudencial que lo puede marcar la lógica y que tú dices, vale, si te dijeron cuándo te van a avisar, ya tienes una información que te ha dado la empresa, ¿no? Durante la entrevista. Y si no te dijeron nada, pues puedes esperar una semana, 10 días, que puede ser un tiempo prudencial, para escribir a lo mejor un correo. Oye, mira que estoy esperando para que por lo menos la empresa te dé un margen de tiempo y tú te quedes más tranquilo. Porque es verdad que la parte que dice Soraya, pues evidentemente tiene toda la razón, pero por el otro lado se produce una sensación de soledad y vacío
cuando alguien va a una entrevista y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y no sabes nada, ¿no? Eso cuando vas a una entrevista, cuando te postulas a lo mejor a través de un portal de empleo de los más conocidos que hay, ahí te puedes quedar como en el vacío de inscrito o pasaste la segunda fase y pasan meses, medio año y tú esperando todavía. Entonces, bueno, normalmente le digo a la gente que hay un tiempo prudencial que lo marca la lógica y que no caigas en ser muy pesado, pero sí demuestres un poco de interés, ¿no? Que te avisen, que te den un margen de respuesta, ¿no? Y porque la vida sigue, porque tampoco puedo quedarme estancado esperando la respuesta de esa empresa, ¿no? Sino que tengo que seguir buscando y buscando alternativas, ¿no? Laborales. Mira, yo creo que hoy en día el ritmo que tenemos en general en nuestra vida, que es frenético, no paramos, lo podemos llevar también a recursos humanos y cuando estás buscando trabajo. Es que sería inviable hacer una entrevista hoy y esperar un mes para contestarte, porque es que hoy en día conseguir talento es muy complicado. Entonces, si me gustas y te espero y espero un mes para contestarte, te voy a perder segurísimo. Es que no cabe duda, por lo que yo creo que si haces una entrevista y pasado una semana no te han dicho nada, cosa que bajo mi punto de vista me parece muy mal porque tu tiempo vale lo mismo que el mío y me merezco una respuesta. Otra cosa es, Joancar, los portales de empleo. Yo trabajo con diferentes portales de empleo y es inviable contestarles a todos. Inviable. Claro. Mira que yo lo decía, qué rabia, estoy en un proceso de selección, me he postulado y no me dicen nada. Yo si en algún momento estoy en el otro lado, les voy a contestar a todos. Mira, está muy bien que estén en el otro lado porque es inviable. Lo estuve intentando, pero es que es imposible. A lo mejor en una candidatura entran 1000 candidatos. ¿Cómo vas a contestar a 1000 candidatos? Es que no se puede. No se puede. Sé que es muy frío y tienes que poner en proceso, revisión del manager o descartado. Lo siento, pero es que no me da la vida para más. Pero ante una entrevista sí hay que dar una respuesta. Porque está feo. Yo voy a poner el currículum en la empresa de Soraya porque lo hacen muy bien. Sí, todos los que nos están escuchando van a ir directamente a la empresa de hostelería a pedir trabajo. Que vengan, por favor, que ya no sé. Sí, sí. Porque es verdad que en en este caso de Soraya y donde trabaja, pues, oye, tienen departamentos de recursos humanos, es una empresa muy potente, muy conocida, y evidentemente lo harán muy bien y trabajan por hacerlo muy bien. Luego hay otro tipo de empresas, a lo mejor más pymes, más algún pequeño empresario que a lo mejor no le pone tanto cariño a ese tipo de cosas en el proceso y sí pasa que pueden esperar mucho tiempo y que no reciben respuesta, ¿no? Yo siempre animo también a todas las personas a que vayan a entrevistas de trabajo. Yo en mi época fui a muchas entrevistas que no me interesaban realmente el puesto, ¿no? Pero sí que iba cogiendo ese rodaje y esa experiencia, esos nervios de las primeras entrevistas que te sudaban las manos, que no sabías qué decir, ni que te podían preguntar. Pues yo siempre animo a que los que empiezan, los que no han ido a tantas entrevistas de trabajo, que acudan a entrevistas de trabajo, aunque el objetivo no sea conseguir el puesto. Pero es como aprender a montar en bicicleta, ¿no? Tienes que practicar, 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 porque después de hacer 7, 8, 9 entrevistas, esos nervios van a ir bajando y te lo vas a tomar con más confianza. Y vas a apuntar incluso en la agenda que yo recomendaba, tenía una agendita donde apuntaba qué tal me había sentido en la entrevista, qué preguntas me habían hecho y no había sabido responder o pienso que no respondí de la manera adecuada. ¿Para qué? Para prepararlas para la próxima entrevista, ¿no? Para cuando llegara esa entrevista que sí me interesaba, realmente hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ensayo y error también muchas veces, ¿no? Sin duda. Es más, yo he recomendado mucho ir a ferias de empleo. Acércate a una feria de empleo, pásate por todos los stands que te llaman un poco la atención. No te estoy diciendo que vayas a trabajar, pero pues como un roleplay, pero real. Y así practicas y sabes cuáles cosas se te dan bien y cuáles no tanto. Es más, hace poco fui a una feria de empleo y decías que hay gente que tiene un potencial en las entrevistas que es que o ha hecho muchas o ha practicado. Han estado con Swankar. Sí, iba a decir es que los orientadores laborales hacemos también nuestro trabajito ahí. Sin duda, vamos. Chicos, para cerrar, ¿nos podrían contar alguna anécdota interesante para compartir a quien no me cuentes cuentos? Comienza tú, Joancar, a ver, sorpréndeme. Mira, pues en este lado, para no meter tanta caña a los recursos humanos y a los reclutadores, que son compañeros,
Me voy a poner en la anécdota contraria, es decir, de candidatos que lo hacen fatal. En una cadena de supermercados, me acuerdo de enviar a gente joven. Me acuerdo que el director de recursos humanos llamarme al final de la mañana, después de entrevistar a varios candidatos, y decirme, pero ¿qué gente me mandaste, no? Y yo, ¿pero por qué, no? Y me decían, mira, es que había entrevistas que no pasaban de los 5 minutos, porque a lo mejor iba alguien, primero el lenguaje corporal, ¿no? Lo que hemos comentado, de sentarse mal en la silla, apoyándose en la mesa de la persona que te entrevista o dejando algún objeto encima de la mesa de la otra persona, ¿no? Sin tener en cuenta ese tipo de habilidades sociales, ¿no? Que no se tienen. Y ante la pregunta de, bueno, cuéntame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros, no? Responder a lo mejor, pues algo hay que hacer, ¿no? Ese tipo de cosas que parece que son ilógicas, pero que suceden, Sí, sí, sí. porque hay gente que no está entrenada a lo mejor en una entrevista de trabajo, ¿no? Que no tiene de esa experiencia de pasar por empresas, porque son muy jovencitos, porque no tienen a lo mejor la formación adecuada o la preparación. Entonces nadie les ha dicho cómo tienen que comportarse en una entrevista de trabajo y qué se consigue en una entrevista de trabajo, ¿no? Y cómo hay que hacerlo bien. Entonces, hay casos de ese tipo, de gente que no sabe qué responder, que se viste mal, que se sienta mal, que actúa mal. Entonces, ese tipo de cosas, yo espero que con el tiempo y con todos los recursos que hay en materia de empleabilidad y los profesionales que nos dedicamos en los dos lados, ¿no? Del continuo, tanto preparando a desempleados como reclutando, ayudemos cada vez más a que la gente consiga un puesto de trabajo porque realmente demuestran su talento y tienen la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y de hacerlo bien. Y no hemos hablado de las consecuencias de no presentarte a la entrevista de trabajo, porque también hay personas que directamente no van y ¿qué ocurre ahí? O sea, los tachan para toda la vida, ¿no? Entiendo. Es una de las cosas que más rabia me da. Porque te hacen perder tu tiempo, te lo has planificado todo muy bien. Y ya, sí, claro que sí, yo tengo una carpeta de descartados que no van a venir más. Conmigo al menos no. Te lo digo claramente, ¿no? O sea, yo te he llamado, te he citado, me he aprendido tu currículum, he visto qué preguntas hacerte para que te sientas cómodo, te he investigado por LinkedIn y me dejas plantado un mensaje, no te pido más. Después los llamas y no te contestan. Y lo peor es que a la larga vuelven. Pero es que yo tengo mucha memoria y mi ordenador más. Aprovecho, Soraya, que acaba de tocar un tema. Por ejemplo, los perfiles en LinkedIn como red social profesional, ustedes los utilizan, es decir, revisan, miran, Sí, ¿sí? sí, sí. Y algo que hago muy a menudo es, aparte de yo revisar, porque es que quiero saber tu trayectoria profesional y si coincide con lo que me has puesto en el currículum. Y ya no eso, si eres activo en LinkedIn, ver pues un poco cómo publicas, qué es lo que te gusta, no por nada, sino por conocerte un poco más. Y también me gusta mucho, que es algo que hago, si me has buscado a mí, porque yo he sido la persona que te ha mandado el correo y no es muy difícil encontrarme ni a mí ni a nadie. Hoy en día tecleas un par de palabras, pones mi nombre y me encuentras seguro. Y me gusta un montón. Cuando me han buscado, lo suelo apuntar, además. Oye, y lo digo en la entrevista, oye, he visto que me has buscado, me ha hecho ilusión. ¿Qué opinas de mí? ¿Qué has encontrado? Eso me gusta. Demuestra mucho interés no solamente en la empresa, sino que te lo has estudiado. Eso está muy bien. Es Si más, buscas a alguien, si buscas a alguien activo en LinkedIn, te llevas a Raquel a la empresa, entonces, sí, porque sí, sí, total. La anécdota que os iba a contar era justo relacionado con LinkedIn. Tuve una muy buena entrevista de un chico que nada, que era para un becario, no un trainee, en un departamento, y me buscó por LinkedIn, vi que entró varios días, digo, bueno, se va a saber todo mi recorrido profesional. Pues en la entrevista me comentó que había visto cómo era el hotel, que yo había sido becaria, cómo me había sentido como becaria, que me recomendaba, pues porque había elegido ese hotel y que también lo habían hecho para querer quedarme, o sea, me encantó. Y a la vez también he tenido muy malas experiencias en entrevistas. He tenido entrevistas que he dicho, pero que te sientes juzgada tú como reclutadora, gente que se siente tan seguro de sí mismo que dices, vale, me encanta que te sientas seguro, pero hay preguntas que están pasando el límite. Tipo, ¿te parece que bien esta pregunta? ¿Por qué no me has hecho esta pregunta? ¿Te puedo preguntar? Y es como, me estás atacando, no me estás preguntando. Pero bueno, hay de todo.
Juancar, Soraya, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos, por mostrarnos las dos caras de la moneda en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es un proceso que es complicado, que de una manera u otra genera estrés, pero que al final termina siendo satisfactorio para las personas que van a buscar trabajo y también para ustedes, por una parte, por orientarlos, ¿no? Y también por poder ofrecerles esa incorporación al mundo laboral. Gracias a ti, Raquel, por contar con nosotros. Gracias. Esperemos que sea útil para los oyentes y que si tienen cualquier duda que la pueden escribir por las redes, que seguramente les contestaremos con mucho cariño. Sin duda. Dejen los comentarios abajo, like al vídeo y nos vemos en el próximo episodio. No me cuentes. Chao. Chao.